Desde que era pequeña, recuerdo tener a un papá muy ausente. Solo lo veía por ratos. A veces, si tenía suerte, mi papá se quedaba con nosotras un par de días en la casa. Y cuando yo empezaba a hacer preguntas, mi mamá siempre decía que era por el trabajo de mi papá, que él trabajaba mucho para que a nosotras no nos faltara nada. Pero entre más iba creciendo, yo más me daba cuenta de cosas que se me hacían muy raras. Para entonces, yo ya casi cumplía los 18 años y no conocía a ningún familiar de mi papá ni de mi mamá. Pero ellos me contaron que eso era porque nadie los apoyaba en su relación cuando ellos eran jóvenes. Así que ellos decidieron alejarse de todos y hacer su vida lejos de todos ellos. Y aunque al principio yo creía eso, también yo sentía que había algo más, porque cada vez que yo tomaba fotos de algún evento especial, yo tenía prohibido subir esas fotos de mi papá a mi Facebook. Por eso me llegué a imaginar que mi papá era casado y mi mamá era su amante. Pero yo no quería suponer cosas. Yo quería saber la verdad. Así que yo estaba decidida a descubrir qué era lo que realmente me escondían. Pero para eso necesitaba juntar dinero. Entonces me puse a orar. Y cuando junté lo que yo creía necesario y con la ayuda de una amiga, esperamos pacientemente. Y cuando mi papá nos fue a ver a la casa, a mi mamá y a mí, yo le pregunté por cuánto tiempo se quedaría con nosotras. Y cuando me dijo que se iba el siguiente día, le avisé a mi amiga para estar atentas y empezar a seguirlo. Así que en cuanto mi papá salió de la casa, yo le dije a mi mamá que iba a casa de mi amiga para hacer un trabajo de la escuela. Y fue cuando aprovechamos, mi amiga y yo, y al seguir a mi papá, después de tomar un taxi y después de casi una hora de recorrido, vimos que el taxi se paró y mi papá se bajó. Después empezó a caminar y mi amiga y yo, en una cierta distancia, tratamos de seguirlo para que él no nos viera. Fue cuando logramos ver que mi papá entró a una iglesia. En ese momento, mi amiga y yo nos quedamos sorprendidas, porque yo nunca supe que mi papá fuera muy religioso. Pero mi amiga me dijo, tal vez tu papá se viene a confesar antes de llegar a su otra casa. Y ahí nos quedamos mi amiga y yo por horas, hasta que vimos que ya era tarde y teníamos que regresar a casa. Mi papá nunca salió, así que mi amiga y yo nos fuimos a casa sin lograr investigar nada, pero lo dejamos para la siguiente vez. Pero yo estaba más confundida que nunca. Yo me preguntaba que qué era lo que realmente pasaba. O tal vez sería que mi papá se dio cuenta que no íbamos siguiendo y por eso se metió así de la nada a la iglesia y salió por alguna otra puerta. Así que para la siguiente vez teníamos que ser más precavidas. Y por eso dejé pasar un mes. Y después, otra vez, mi amiga y yo lo seguimos. Y el recorrido fue el mismo, pero en esta ocasión mi amiga tuvo una mejor idea. Y en el transcurso del camino nos trenzamos el cabello, nos pusimos gorras y nos encimamos ropa de uno de sus hermanos de mi amiga. Y ya vestidas así, pudimos seguir un poco más de cerca a mi papá, hasta que otra vez vimos que mi papá entró a una iglesia y nosotras entramos también. Fue ahí
cuando vi que una señora se acercó a mi papá, le besó la mano y le dijo: «Buenas tardes, padre». Yo me quedé sin saber qué hacer y mi amiga solo me jaló hacia la salida y me dijo: «Vámonos». Yo pensando en que ahora sí todo tenía sentido. Toda mi vida pasó como si fuera una película y solo le pedí a mi amiga que por favor no dijera nada. Y cuando llegué a la casa, le dije a mi mamá que ya sabía quién era realmente mi papá. Y cuando le conté todo, de inmediato se comunicó con mi papá. Cuando mi papá llegó, los dos hablaron conmigo y me explicaron cómo pasó todo, de cómo se enamoraron ellos dos. Mi mamá se enamoró de él, aún sabiendo que eso no era permitido, pero que su amor era tan grande que a ella no le importó que mi papá siempre la viera en secreto, y más cuando supo que yo venía en camino. Y mi papá me dijo que a lo que él se dedicaba no lo podía dejar. Él amaba su profesión, amaba ser sacerdote, pero que también amaba a mi mamá y a mí, que por favor, que no lo juzgara ni a él ni a mi mamá. Y aunque me llevó unos meses reflexionar, me di cuenta de que en parte tienen razón. ¿Quién era yo para juzgarlos? Yo no sé qué hubiera hecho yo si hubiera estado en su lugar de ellos. Además, ellos tuvieron la opción de que yo no naciera, y a pesar de todo, y aunque fuera escondidas, éramos una familia. Y aunque mi papá, ante alguna gente, era un sacerdote, para mí siempre sería mi papá. Y no me arrepiento de haberlo hecho, porque 3 años después, mi papá falleció en un accidente. Y aunque no pudimos estar con él, porque nos enteramos hasta después, sí puedo decir que a pesar de las mentiras, lo recuerdo con mucho cariño.